Disfrutando el cuento con Ángel Guzmán. Bienvenidas a esta su casa, Cuauhtémoc 40. Hoy de verdad para nosotros es un día muy especial, un gran honor poder tener la oportunidad de un joven tan exitoso. Y nosotros que somos ya de esta generación, para nosotros es una visita muy grande y un poder maravilloso que tenemos en la juventud. No la esperanza de futuro, no la esperanza de que lo hagan mejor, sino la realidad y el presente, porque son jóvenes y ellos son los próximos tomadores de decisiones más importantes en su vida y en la persona de mi gran amigo Roberto, pues que tenga una defensoría, una protección, una custodia de su origen, pues para nosotros es muy honroso. Yo, de verdad, a nombre del periodismo internacional y de las instituciones que estamos haciendo este tipo de tejido social para que tengamos el reconocimiento del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, de preservar nuestras raíces, pues para nosotros es un orgullo muy grande. Tenemos la dicha y la fortuna de ser un país con una cultura muy rica. Luego de repente escuchamos entre la sociedad, es que nos falta cultura. Confundimos la cultura, con el término cultura, con la academia, la práctica, pedagógica, educativa. Los conocimientos pues sí están en el aula, están en la cátedra, pero la cultura la tenemos en nuestras raíces, en nuestros orígenes ancestrales, que pocos países puedan hablar de ello. De verdad, qué honor, estimado amigo, bienvenidos a esta casa. Le doy la palabra a nuestro gobernador de los pueblos originarios de nuestro estado de Querétaro, que también es una alianza y una unión muy importante para nosotros por representar a estas tres vertientes de nuestra cultura. Por favor, Carlos. Dentro de las comunidades indígenas, el encontrar a Rigoberto a su temprana edad, comparar con nosotros, es un gran logro de las comunidades, un muchacho con esa edad tenga ese impulso por rescatar sus lenguas. La lengua es algo que se ha perdido y que nuestro compañero ha buscado el rescatar, el que no se pierda. El hecho de estar en esta lucha representando el origen de los pueblos originarios, pues para la laboratorio indígena es una gran satisfacción y claro que nos honra, ¿no?, estarlo apoyando en lo que esté a nuestro alcance, sobre todo en ese ímpetu de rescatar la lengua, platicando, visitando las comunidades indígenas. Los niños ya se avergüenzan de hablar la lengua, se avergüenzan del origen, no lo quieren hablar. Y entonces, en otros países, por ejemplo, Europa, hay gente que le interesa la lengua. Tenemos en el municipio de Amialco la primera clínica indígena, y ahí junto está la clínica Alópata, juntas las dos. Y entonces viene gente del exterior del país, de aquí mismo del país, a consulta a la clínica indígena. Y la gente de ahí, de la comunidad de Amialco, ¿a qué clínica creen que va? A la clínica Alópata. Y gente de fuera llega a la clínica indígena. Entonces, qué feo, ¿no? O sea, el hecho de llegar y negar tu raíz, pues es algo que no se puede aquí en la cabeza procesar, ¿no? Pero es una realidad que pasa. Y le agradecemos a nuestro amigo Rigoberto esa lucha, ¿no?, de impulsar, sobre todo que eres un joven muy temprana, y
y que impulse la lengua, que impulse a su municipio, que inclusive haya viajado ya al extranjero, ¿no? Felicitando su libro, diciendo tu animal existe, ¿no? Para nosotros es un gran orgullo, lo quiero felicitar públicamente y seguimos aquí apoyando. Pues de verdad, muchísimas gracias y gracias al equipo de aquí del Centro Cultural de David, muchísimas gracias por la organización de esto. Es a veces complicado y a veces difícil poder promover un libro en donde tenemos la enseñanza, la técnica, pero insisto yo, un joven, va a llegar un momento que ya no te vas a estar joven, no te preocupes, eso pasa rápido, pero que tenga una carrera en donde en verdad las exigencias y el alto rendimiento son muy importantes y que no pierda la oportunidad de dar inclusive el curso para aprender su lengua, créanme que no es nada fácil. Y afortunadamente, precisamente con las relaciones y vinculaciones que tenemos con el organismo internacional, pues ya tiene más compromisos con Wendy y Roberto, porque hicimos ya el enlace con la coordinación de la OCDE, con la Secretaría de Educación del Estado, y vamos a empezar a tocar puertas con los municipios. Desafortunadamente ahorita estamos en una etapa política muy complicada, pero ya llegará la que tenga que llegar o la que tenga que llegar y tendrá que escuchar y atender para que esto sea posible. Efectivamente, como dijo nuestro gobernador, la palabra de que los niños se avergüenzan de hablar su lengua no es porque no la sientan en el corazón o de su madre, sino porque no son entendidos. Llegan a la escuela y no son comprendidos. Llegan con sus compañeros que tampoco la han preguntado, entonces no, yo no quiero hablar así. Entonces, esto, ¿por qué? Y vamos a empezar ya. ¿Por qué el nombre del título de tu libro? Que además ya nos amenazaste que es el primero de otros que van a venir en cuenta. Y lo tienes que cumplir, ¿eh? ¿Por qué ese título? Muy bien. Realmente fue una etapa complicada en esta parte porque era como de, ¿cómo le vamos a poner el libro, no? Todo el contenido fue hasta relativamente sencillo porque ya tenía todo en la cabeza y era como de empezar a escribirlo y ya. Incluso ya teníamos las presentaciones, ya habíamos dado cursos en línea y todo, pero sí al momento de escribir el nombre era como de, ¿cuál es el bueno? Y algo que caracteriza la lengua, mi lengua materna, el ñoño, pues es que se considera una lengua que se habla a través de la respiración o la nariz. De hecho, la lengua ñoño se divide en dos palabras. La primera, ño, significa respiración o nariz. Y la primera es lengua y la segunda es nariz o respiración. Entonces es una lengua que se habla a través de la respiración. Entonces al final dije, creo que ese es el nombre que le tenemos que dar al libro para que se pueda reconocer una lengua, y por eso se llama el arte, es porque hablar es todo un arte, entonces es el arte de hablar a través de la respiración. Y ese fue el motivo por el cual decidí y dije, no, así se tiene que llevar el libro, porque nada más colocarle ñoño era como de, pues sí suena bien, pero a la vez también es un poco complicado, pero decir el arte de hablar a través de la respiración, no sé, a mí hasta como que me suena un poco poético, entonces por eso dije. Y es que eso es la lengua es muy poética, es una lengua descriptiva, y por eso me corazón dije, no, este es el perfecto. Se dan cuenta de la calidad de lo que estamos hablando, con quién lo estamos hablando. Ahora, ¿quiénes fueron las personas que te inspiraron para esto y participaron? En verdad que me gustaría mucho conocer a tus padres, es digno de reconocerles que hayan querido pues, llevar a un puerto tan exitoso a su hijo, y es digno de reconocerse. Pero ¿quiénes participaron en la elaboración de este libro y de qué manera lo hicieron? Bien. Muchas veces suena que yo estoy solo en esto, ¿no? Incluso algunas personas piensan que todo este trabajo pues es solo mío, pero realmente no. ¿Por qué? Porque detrás de mí está un equipo que siempre me ha estado apoyando durante mucho tiempo para poder sacar todo esto. Entonces, nosotros somos el colectivo MODI
y aquí hay varios que están acompañándome también el día de hoy. Y empezó a apoyarme ellos para poder sacar todos esos trabajos. De hecho, tenemos muchos proyectos más que ahorita estamos desarrollando para poder trabajar en la preservación de la lengua. Pero algo que realmente me motivó para escribir el libro, siempre escuchaba, cuando era pequeño yo tenía clases de la lengua y yo decía, ¿y por qué no tener más clases de la lengua? Y era como de, pues es que no hay maestros, no hay esto. Entonces dije, ok, entonces vamos a hacer material, vamos a trabajar. Pero las personas que no saben, justamente lo acaban de decir, ¿no? ¿A dónde prefieren irse las personas extranjeras? Pues al hospital, a los médicos tradicionales. Aquí pasa lo mismo. ¿Por qué? No lo sabemos. Creo que es algo que ya, como estamos muy acostumbrados, estamos en la cultura, pues siempre hablamos la lengua. Pues mejor vamos a hablar español, vamos a hablar inglés, ¿sí? Y eso nos sorprende. Entonces la gente que viene de fuera son los más interesados. Entonces dije, vamos a escribir este libro para que gente de fuera pueda aprenderlo. Y dentro del libro pues tiene una estructura que se puede aprender a nivel global, es decir, cualquier otra persona en cualquier parte del mundo lo puede aprender. Entonces ya viene ahí dividido los temas y demás, pero realmente ellos fueron los que me inspiraron de nosotros queremos un curso, nosotros queremos un libro, nosotros queremos material. Y de manera indirecta va a beneficiar a muchas personas más, a las escuelas especialmente, que es lo que ahorita estamos trabajando para entregar los libros, y ellos van a ser también beneficiados. Muy bien. Entonces, la idea de hacer este libro es porque desde antes que tú lo tuvieras, ya había esa necesidad, ese interés de personas que decían, bueno, ¿cómo? ¿Qué material? ¿Qué metodología? ¿De qué manera? Sí, es que siempre hemos juzgado a las lenguas indígenas porque incluso está la discusión, ¿no? ¿Qué idioma? ¿Qué lengua? ¿Qué dialecto? La verdad es que a mí no me gusta meterme mucho de algo muy particular en estos temas porque digo, para mí es una lengua ya, así lo digo, es una lengua. Pero siempre es discriminado una lengua indígena porque no hay una estructura, no hay una forma de enseñar. Entonces es como de, ok, quiero aprender, pero ¿cómo puedo aprender? Y esa es la razón también por la cual dije, no, es que todas las lenguas tienen una estructura, sin importar si son indígenas, extranjeras, nacionales, qué sé yo. Todas tienen una estructura. Que no se haya descubierto o que alguien no lo haya trabajado para descubrir o estructurar su lengua, eso es otra cosa. Pero todas las lenguas tienen una estructura. Entonces, y ese es el motivo por el cual también dije, no, tenemos que trabajar y tenemos que enseñarle a la gente de que sí se puede estructurar una lengua. Entonces, en este libro está todo, porque como sabemos a nivel global existen diferentes tipos de verbos. En el libro tenemos diferentes tipos de verbos ya. Los hemos clasificado de una manera para que se pueda entender mejor. Entonces, eso. Y bueno, el Instituto Nacional Indigenista, ya 12 años, lo tienen ya considerado como idiomas. O sea, en México están considerados, efectivamente, el término lengua lo determinan como idiomas. O sea, en México tenemos pues hasta esa cultura. Bueno, cuando tengan un tiempo a tomar su cafecito, lo que dijo, hay un cuadro, por cierto, que tenemos de cuántos idiomas hay en México. Son diferentes regiones. El propósito que hayas escrito este libro y que además nos amenazas que va a haber otros dos, es porque en verdad estás ya desarrollando esa estructura para tener una conversación continua. ¿Qué tan necesario has considerado importante que el Estado, y hablo a nivel nacional, pero bueno, el Poder Ejecutivo haga propicio estos ejemplares que me vas a ofrecer para poder fortalecer este idioma, no nomás aquí en Querétaro, sino en la región? ¿Es correcto? Muy bien, eso es lo que nosotros queremos, empezar a repartir este material a nivel nacional. Incluso este libro yo estoy garantizando de que le puede ayudar a otros hablantes de alguna otra lengua indígena. ¿Por qué? Porque no se ha analizado desde una manera tanto como un lingüista, como profesional, sino como nativo. Entonces es algo diferente, porque muchas veces lo que hacemos
es que tomamos estructuras a nivel global y lo adaptamos en una lengua. Pero hay lenguas que no tienen artículos. Hay lenguas que en lugar de artículos utilizan, por ejemplo, en este libro utilizamos lo que es el espacio y también lo que es el tiempo para poder definir. Y un solo verbo en nuestra lengua puede tener más de 3.600 combinaciones. Entonces imagínense la cantidad. Y esto depende por el espacio en donde se encuentra la persona, el sujeto, los tiempos principalmente. Entonces, ¿cómo aprender toda esa cantidad de combinaciones? Y por eso desarrollamos esa estructura para que sea más fácil. Y eso es lo que queremos. Queremos que esto se pueda llevar a nivel global. De hecho, para que una lengua se pueda preservar, claro, hay que hablarlo. Pero también hay que motivar a la gente para empezar a hacerlo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, tenemos que darle difusión, tenemos que ofrecer todo esto, porque no tiene caso de que tengamos 1000 libros ahí amontonados y simplemente no le damos la difusión. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El tiempo que te llevó entiendo que son muchos años, tú desde pequeño ya veías esta necesidad, pero hasta poder tenerlo ahora ya impreso, ¿qué tiempo te llevó eso? Más de 8 años. Porque iniciamos, incluso cuando estaba en la prepa, estábamos aprendiendo inglés, y yo empezaba a ver que decía, los pronombres, que el sujeto, que los tiempos. De hecho, el tiempo, los tiempos verbales en pasado, presente, futuro, está estructurado como el inglés. Claro, no trajimos la estructura del inglés y lo pusimos ahí, así tiene que funcionar. No, lo adaptamos. De hecho, tuvimos que hacer algunos cambios para que pueda mejorar en nuestra lengua materna. Entonces, y por eso tardamos mucho tiempo para poder analizarlo, estructurarlo. Incluso cuando ya teníamos el libro, ya lo íbamos a entregar. Empiezo a analizar nuevamente y otra vez 3 meses más de trabajo. Y de esa forma ya, ahora sí. ¿Por qué? Porque de lo más complicado que realizamos fue estructurar los verbos para poder conjugarlo con los tiempos. A los estudiantes que entiendo están preparándose y tienen la formación académica normal para próximos profesores académicos, ¿esto les podrá ayudar a ayudar su formación? Sí, a todos. De hecho, el libro puede ayudarle a los maestros de los diferentes niveles educativos, incluso hasta universitario. Obviamente, este primer libro sería como, se puede desarrollar material, incluso material didáctico, los maestros lo pueden adaptar, porque aquí viene toda la parte teórica. Pero con eso basta para poder entender cómo está estructurada la lengua. Lo más importante es eso, entender. Y entonces, las personas que están estudiando la lengua, les va a ayudar bastante. A los maestros y todas las personas que quieran empezar a trabajar para poder apoyar la preservación de la lengua. Este proceso que me llevó, estamos hablando promedio de 8 años, para poder lograr un libro que se convierta en una guía, en una enseñanza, con todo lo que debe de tener para poder aprender ese idioma. Todo ese proceso, ¿con qué obstáculos o qué enseñanzas incluso te dio para poder llegar a tener el primer ejemplar? Creo que como todo en la vida, cada proceso que queramos hacer, pues siempre vamos a tener dificultades, y esta no es la excepción. Tuvimos muchas complicaciones, incluso todavía pues tenemos complicaciones, ¿no? Algunas partes nos cierran las puertas, en otros no los abren. Ahora sí que lo más importante es trabajar duro en esto y no perder el camino y poder llegar a lo que queramos, porque eso sí, todo va a pasar. En todo lo que queramos hacer siempre vamos a tener complejidades, y eso es lo que hemos entendido, de que al final, si esto es lo que realmente queremos, vamos a seguir con esto. Y creo que ya después de 8 años ya lo hemos entendido muy bien y ya no es tiempo para echarse atrás. Al contrario, tenemos que seguir adelante con todo esto. ¿Cuál es así como que tu aprendizaje más fuerte, que te deje una satisfacción, y como cuál fue el más doloroso? Perdón, pero para que lo compartas. Ok. Ay, es que son tantas que no sé cuál sería. Los dolorosos que
Pues es que cuando empezó todo esto, de los más complicados es que teníamos un grupo trabajando, incluso empezamos a dar clases, y después de ciertos años todo se desboronó, y es como de, ya no quiero estar ahí en el colectivo, ya. Y fue como de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Justamente el día de ayer tuvimos una entrevista con SM Radio en donde estábamos platicando estos temas, y yo decía, ok, aunque no me dé la espalda a mí mismo, yo voy a seguir adelante. Y entonces dije, ok, ya perdimos el equipo, ni modo, vamos a seguir trabajando y después generamos otro equipo. Y así fuimos. Hasta el 2020 que ya trabajamos con Colectivo Modin, a nombre de Colectivo Modin. Desde entonces, y esa es la parte buena, de que ya todo empieza a llegar solo, ¿sí? Creo que la vida ya lo fastidiamos tanto que dicen, no, este tipo no se va a detener, y ya. Las personas ya llegan solos de decir, ah, pues es que yo te quiero apoyar en esto, yo te echo la mano acá. Y eso es algo que realmente estoy muy agradecido, porque a veces yo no pido las cosas, sino que simplemente las personas llegan y dicen, yo te quiero apoyar con esto. Y por eso decía, realmente esto no es trabajo solo mío, sino detrás de mí hay un equipo que están trabajando conmigo, y eso es y esto es todo lo que hemos logrado. ¿Puedes tener algún capítulo en especial que te haya costado más trabajo y que digas, justo para poder llegar a este título? Bueno, el título del libro no, el capítulo del proceso gramatical, todo que tiene el idioma, que digas, en este entraré más. Sí, el de los verbos. El de los verbos porque, como sabemos, en el inglés es algo bien fácil, pero en la lengua otomí no es tan sencillo, pero ya con la estructura se vuelve muy fácil, y garantizamos de que aprendiendo una lengua otomí, aprendiendo una lengua indígena, se puede aprender cualquier otro lengua. El alemán es una lengua muy complicada hasta cierto punto, pero todavía no le gana a nuestra lengua, todavía es un poco más complicado, porque incluso hay más combinaciones, ¿sí? Pero los verbos realmente fueron un dolor de cabeza, porque no hay nada escrito en la red, nada. Incluso si investigamos todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento, no hay nada de eso. Realmente partimos desde cero, a prueba y error, hay que probarlo, generar oraciones, no, es que aquí no se entiende esto. Antes era como de adaptar la lengua a una estructura gramatical, pero nos dimos cuenta que eso no era el camino, sino tenemos que respetar la lengua, ¿sí? En lugar de seguir una regla gramatical, no lo hacemos. Este libro no lo hace. Sigue la lengua, el sonido de la lengua. Eso es lo que dicta. Claro, dentro de hay reglas gramaticales, pero tiene excepciones. Entonces, eso fue lo que realmente complicó, porque ahí es donde parte todo. Entendiendo los verbos, todo lo demás se facilita. Incluso siempre dice, mira, vas a iniciar con un proclítico, después agregas un verbo y un enclítico, y al final agregas un enclítico, un complemento, perdón, y con eso. Esa es nuestra fórmula, y con eso se puede escribir lo que uno quiera. Simplemente hay que tener en cuenta las condiciones que tienen dentro de él, y esto. La etapa de mayor promoción, difusión, e incluso ya lo podemos decir ahorita como nos has explicado, el aprendizaje de la lengua ñoño. ¿Consideras que el principal punto de apoyo tiene que ser ahí precisamente en los procesos? Porque luego de repente aquí en la metrópoli, pues, ¿quién no habla? Porque para qué lo aprendo. En las escuelas yo no tengo personas que vengan aquí a estudiar a la capital de Querétaro, a la capital de San Juan de Reino. En fin, hay municipios en donde ya no tenemos, por ejemplo, niños o jóvenes que la hablen. Pero ¿consideras que la principal fuente de promoción y de arraigo, si no, a dónde la vamos a meter, a qué la vamos a hacer, es en nuestros municipios? Es una pregunta también un poco complicado, y era lo que comentaba al principio. Si nosotros vamos, o por ejemplo, supongamos, yo voy y le digo a la gente, ay, es que la lengua es importante por esto o aquello, no me van a creer tanto. Y hay infinidad de razones. Y entonces
yo lo que he encontrado es que tenemos que hacer sinergia entre ambas regiones, tanto los pueblos originarios como en las ciudades, de invitar a la gente también, de empezar a trabajar en esto y hacer sinergia ambos, porque de un solo lado no puede funcionar, porque esa es una de las preguntas que luego le hago a las personas que están aprendiendo la lengua. Les digo, ¿y para qué quieres aprender la lengua si allá afuera pues nadie te va a estar buscando, nadie te va a garantizar un trabajo como aprender inglés o cualquier otra lengua extranjera? Entonces es algo complicado, pero al final lo que yo les digo es parte, es una identidad cultural que nos representa, y siento yo y siempre considero que es mejor decir, claro, había una lengua en Tolimán, ya tenemos libros, tenemos videos, tenemos material didáctico, por si se llega a perder, pero ya tenemos material, a diferencia de, no, pues es que sí, dicen que había, pero no hicieron nada. Entonces sí tiene que haber una sinergia entre ambas regiones para que, por ejemplo, al final yo no me he dado por vencido porque siempre me han estado buscando en la ciudad. De hecho, el año pasado fue cuando iniciamos un curso en Tequis, y yo ya a su casa estaba como de, no vamos a hacer esto. Pero no, me hablan y me dicen, queremos un curso aquí, profe. Ya fui a Tequis y otra vez, incluso armamos un grupo ahí y ahorita ya también son del colectivo y estamos trabajando. Entonces, eso es a lo que voy, sí tiene que haber una sinergia en ambos lugares. Con estas presentaciones que has empezado a realizar en diferentes foros, en diferentes espacios, ¿qué has descubierto o qué sientes que te gustaría agregar a los siguientes libros? Agregar. Es que ya está definido. Los próximos libros, por ejemplo el segundo, ya tenemos los temas, ya es cuestión nada más de escribirlo nuevamente. Ya incluso parte de lo que venían en este libro lo pasamos al segundo, porque sí, se complica. Los verbos irregulares en inglés son bien fáciles. Los verbos irregulares en la lengua dan un dolor de cabeza ahí sí. Y ahí sí lo digo porque yo siendo nativo no entendía. Y era lo que les decía, ¿cómo haces para que le enseñes a la gente? Entonces ya viene definido todo ahí para el segundo libro y para el tercero, o al menos no entendí bien la pregunta. No, sí, eso en cuanto a metodología, pero en cuanto a leer, digamos, piénsalo como el enamoramiento al interés de promoverlo, de difundirlo, porque créeme que muchos, tú seguro, que no conocemos el origen de nuestra cultura ñañú. Entonces, ese prólogo, esa introducción, ese enamoramiento en la redacción histórica de la raíz cultural, ¿qué tanto te gustaría agregar ahí algún capítulo para que de verdad, tanto los que queremos aprenderlo como los que ya lo hagan o lo están desarrollando, pues digamos que vale la pena? Porque la relación entre la autoridad y el respaldo, el origen de un pueblo, pues tiene que defender su raíz, su pueblo. Pero si el político, el servidor público, el que hace una política de Estado, pues ¿como para qué? Sí, en esta parte pues realmente con estos libros van a ser 3 libros como hemos comentado, y en esto sí va a ser de lleno respecto a la lengua, reglas gramaticales, tipos de verbos, incluso en el tercero pues va a ser mucho de análisis, porque ahorita es lo que estamos haciendo, están desarrollando nuevas palabras y lo estamos haciendo de una manera pues no tan amigable, porque luego a veces nosotros como nativos no entendemos. De hecho es algo que también a mí me pasó cuando estaba haciendo el análisis. Luego le empezaba a preguntar a los nativos y luego decían, no te estoy entendiendo, pero era porque yo seguía reglas gramaticales. Entonces lo que tuve que hacer fue todo lo contrario, seguir las reglas que utilizan los nativos para poder hacer una regla gramatical, todo lo contrario. Entonces va a estar de lleno referente a la lengua. Ahora, respecto a las costumbres, tradiciones, la cosmovisión y todo eso, claro, también vamos a tener que trabajar incluso en un proceso de investigación. Por ejemplo, las capillas oratorias de Tolimán, todas las costumbres que están realizándose allá año con año. Entonces todo eso se puede plasmar o se va a plasmar en otros libros para que podamos conocer toda la parte de la cosmovisión de la cultura ñañú. Entonces, eso es
sería. Mi estimado Carmen, me gustaría que le hicieras una pregunta que de verdad le puse trabajo aquí en el libro, porque todo nos ha constado muy fácil. Bueno, pues una de las preguntas pues es esa, ¿no? ¿De qué manera Rigoberto quiere impulsar dentro de, ¿no? Porque ya dijimos, ¿no? Fuera, a la gente de fuera, a la gente del extranjero, pues le llama la atención la lengua, pero ¿de qué manera incursionar dentro de casa, dentro de la comunidad, el hecho de promocionar la lengua, ¿no? Porque, como bien decía en su momento, quizás aquí en la ciudad sí representa un riesgo para un niño, tanto lo representa que hace algunos años pues, un niño aquí en Querétaro sufrió una agresión en la comunidad del Salitre. Allá no creo que sea tanto, pero sí se presenta ese bullying, ¿no? De que a pesar de que están en la comunidad, pues no lo hablo, ¿no? ¿De qué manera Rigoberto, el proyecto, la visión de incursionar en los niños, cuál sería la estrategia para que a ese niño le llame la atención el abrir el libro o estudiar su lengua, ¿no? La lengua madre, la lengua propia? ¿De qué manera? Efectivamente es una muy buena. Hasta cierto punto, de hecho el año pasado fue cuando tuve un viaje al País Vasco, en donde me encontré con personas de diferentes partes del mundo que básicamente están haciendo esto también, trabajar en la preservación de las lenguas. Y yo simplemente tenía en cuenta de que la preservación de una lengua pues era empezar a desarrollar un libro en donde plasmes una metodología y listo. Pero me junté con un par de lingüistas y me decían, ¿pero para qué? ¿Realmente se necesita escribir un libro para salvar una lengua? Y ahí fue donde me sacó de mi zona de confort y era como de, no sé de qué me estás hablando. Y entonces empezamos a platicar un poco más y empezamos incluso a tener una pequeña discusión ahí defendiendo lo que yo creía y ellos defendían lo suyo. Y al final empecé a analizarlo y dije, es cierto. Y claro, aquí es un poco más fácil, pero allá en las comunidades, en los pueblos originarios, es posible que sea más complicado. ¿Por qué? Porque ya tenemos la lengua y mucha gente va a decir, pues es que se ha hablado durante siglos, no se va a perder. Pero tenemos datos de manera estadística que sí se va a perder. Y en unos 20 años ya no va a haber nativos hablantes. En 20 años, imagínense. Entonces, la forma para poder trabajar en esto, pues es igual lo que decía, hay que empezar a enseñarles a ellos de que la lengua es importante. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo le enseño a la gente de que empecemos a trabajar en la lengua si al final ellos ya lo hablan? Va a decir, algunos ya, los que lo hablan van a decir, pues yo ya hablo. ¿De qué forma? Y claro, hay una manera. Hay que empezar a realizar eventos con ellos para que ellos mismos digan, sí es cierto, es importante. Hicieron un evento allá y viene gente. Y ahí es donde van a empezar a ver y van a decir, no, sí, esto es importante. Y como les decía, es mejor gente de fuera. Yo a veces hasta digo, suena triste, pero es verdad. Cuando la gente de fuera llega y les dice que es importante la lengua, hasta nos emocionamos. Pero entre nosotros mismos es como de, viene otra vez este loco. Entonces, esa es la forma en cómo yo estoy viendo todo esto, con la plática que tuve con estos lingüistas. Incluso ellos es lo que están haciendo. Ellos no están escribiendo libros. Niños es la clave. Nosotros como ya personas, adultos, pues es un poco complicado realmente no es complicado aprender. Más bien nosotros no nos damos el tiempo para hacerlo. No tenemos la disposición. Pero los niños es mucho más fácil que ellos aprendan, son como esponjas. Si le damos algo bueno, ellos lo van a adquirir. Si le damos algo malo, también lo van a hacer. Ellos no tienen todavía, por decirlo así, ese juicio para decir esto me va a ayudar a ganar más o ganar menos, esto me va a hacer mejor persona. Ellos no tienen
ese conocimiento todo el día. Entonces, también es necesario hacer eso, de llevar esto a las escuelas para que los niños puedan aprender. Incluso cuando yo escuché de que había cambiado no tanto el sistema, sino el sistema había cambiado los libros, entonces yo dije, wow, a mí me emociona eso. ¿Por qué? Si yo fuera maestro, yo les enseñaría de cultura, les enseñaría de danza, les enseñaría de música, de cualquier otra cosa, para que ellos empiecen a explorar cosas de la vida. Y después decidan, no, es que a mí me gusta más esto, es que desde pequeño a mí me dijeron que la cultura es importante, y ya lo van a tener ahí como algo referente. A diferencia, pues regularmente siempre nos dicen, es que las matemáticas son las más importantes. Pero llegas a un banco, no te dicen, resuélveme esta ecuación matemática para darte una cuenta. No, ellos te la dan. Entonces, son tantas cosas, pero esa es la clave que yo he encontrado. Sí, tenemos que trabajar con los niños, tenemos que trabajar con los pueblos originarios, hacer actividades con ellos, para que ellos se vean que son queridos, que son aceptados, porque eso es lo que pasa también. A veces no nos sentimos aceptados y es como de, ¿para qué si ni me buscan, si ni me quieren? Entonces, haciendo todo esto, sí podemos hacer un gran cambio. Digo, tú que eres un profesional de la investigación, de la ciencia, porque pues estudiaste las ciencias exactas, que son las matemáticas. Eres ingeniero. Estamos ya en una era vertiginosamente tecnológica y ahora ya se habla no de nuestra inteligencia, de nuestro raciocinio, sino de la inteligencia artificial, en donde vamos a tener una codependencia cada vez mayor en depender y desplazar la mano de obra por robots. Tú que tienes este contraste de ser ya es casi enviando a partir de la contrapartida, porque tú mismo pues eres un estudioso de ella y también eres un defensor de tus orígenes. ¿Qué se nos avecina en el desarrollo humano de lo que acabas de decir de los niños, cuando tenemos un entorno social vertiginosamente agresivo, inclusive o devorador, con la nueva tecnología? Hasta cierto punto pues es importante, ¿no? Pero por otro lado, la parte humana, creo que eso es lo más importante. Los robots pueden desplazarnos en el sentido de hacer actividades cotidianas que hasta a veces puede ser aburrido, tedioso, cansado, pero la parte humana es lo que nadie nos va a quitar. Por más que se desarrolle la tecnología, esa parte no nos van a quitar. Entonces, es una pregunta muy complicada porque no depende nada más de un solo factor, o dos, tres, de muchos factores. Y es algo que no podemos cambiar. Pero de lo que sí estoy consciente es que tenemos que trabajar para que nuestra esencia no se pierda. Y en este caso es de una identidad cultural. Eso es lo más importante. Teniendo en cuenta eso, lo demás puede haber, aunque sea que esté más desarrollado, con que nosotros no perdamos esa esencia, con eso es más que suficiente. Porque sí, establecer como ciertas normas, reglas o algo por el estilo para hacerlo mejor es complicado, porque no nada más involucra un factor, son muchos que cada persona lo va considerando de acuerdo a la etapa de su vida, y es algo que nosotros no podemos detener o comentar. Pues les toca a ustedes, por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, mi buen amigo Roberto, por favor. En general podemos justo apoyar en este objetivo, porque ese rechazo y todo pues bien es una cuestión estructural de discriminación, de racismo, que la mayoría tenemos introyectado por nuestra historia colonizada, por la cuestión de la imposición cultural, donde valoramos más lo occidental. Entonces definitivamente nos toca a la mayoría podernos sensibilizar e impulsar y reforzar estos esfuerzos para que justo se unan ambos mundos, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? Y que esta nación tan digna pues tenga su florecimiento necesario, ¿no? Pero el resto estamos impidiéndolo. Entonces
¿qué esperan de las mayorías para impulsar este objetivo? Sí, lo acabo de decir ya. Hay que sensibilizarnos para comprender esto. De hecho, por eso luego a veces a mí la palabra empatía me causa mucho ruido, porque creo que a veces no podemos ser muy empáticos de lo que la otra persona puede sentir cuando está viviendo una situación complicada en la vida. Por más que queramos, no vamos a poder sentir eso, al menos que ya lo hayamos vivido antes. Y entonces el sensibilizarse es prácticamente lo mismo. Posiblemente algunas personas podrán decir, ¿y eso a mí en qué me beneficia? ¿Qué gano? ¿Y sí? ¿Por qué? Porque no les ha tocado estar en donde estamos nosotros. Pero cuando ellos se den cuenta, o que puedan incluso probar un poco de todo lo que nosotros hemos pasado, las cosas van a cambiar. Y entonces lo que tenemos que hacer es eso, sensibilizar a la gente para que esto pueda funcionar. Ok, no me gusta apoyar, no apoyo, pero tampoco los voy a detener o les voy a poner una barrera para que sigan trabajando. Eso ayuda bastante, ¿sí? O los que quieran apoyar, ok, yo no sé apoyar o no sé ni qué hacer, no hablo la lengua, pero mira, yo te echo la mano en esto, aquello, bla, 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 y lo podemos hacer. Es lo que está pasando ahorita con todo el equipo, de que mucha gente está sumándose y pues de una u otra forma están apoyando. Entonces sería eso, más que nada sensibilizar a la gente, y eso es un proceso también que tenemos que trabajar para que la gente empiece a comprender un poco de todo esto. Conmigo son dos cosas. Voy a hacer la primera, que sería la pregunta, y después la observación de toda esta experiencia de la mañana. Mi pregunta va dirigida hacia el parte humana. ¿En qué momento te nace esa necesidad de conservar tu origen, tu raíz? Eso que podemos llamar en cada ser humano nuestro maravilloso ser. ¿En qué momento dices, tengo que hacer esto porque tengo la necesidad? Tal vez no con estas palabras, porque a lo mejor esto te creció en el momento que eras más niño o con menos preparación formativa académica. Ese momento me gustaría escucharlo, porque en verdad, ahora voy a la segunda parte, en verdad estoy sumamente motivada, emocionada y agradecida por este hermoso momento. ¿Por qué? Porque encuentro un espacio, se siente una armonía impresionante en que estamos dirigidos hacia el mismo canal de rescatarnos, ¿no? Entonces veo muchísimo trabajo formativo, académico, de investigación, de estructura, pero veo algo formidable con nuestro gobernador, que tiene mucho conocimiento y estructurado y hacia lo que queremos conservar, ¿no? Entonces realmente, de alguna manera, me regresaron más de 500 años a donde estábamos dirigidos hacia un conocimiento, ¿sí? Hacia una estructura con otras miras. Entonces, eso es lo que para mí fue un gran deleite esta mañana, y quiero agradecer el haber estado en este lugar y que de alguna manera el cosmos me conectó. Y bueno, en lo que pueda aportar, pues aquí estoy. Gracias. Muy bien. ¿Cuándo fue el momento que a mí me nació esto? Pues desde que era pequeño. Cuando estaba en la primaria yo veía esto y era como de, tenemos que hacer algo. Porque sí, recibíamos clase, pero yo me acuerdo que nada más me tocó en un grado. Y en ese entonces yo todavía no comprendía bien es más, yo creo que no escuchaba si estaban hablando sobre la importancia de la lengua o no. Pero yo decía, es que sí, tenemos que hacer algo. Siempre tuve esas ideas de hacer algo, pero nunca lo concretaba. Hasta hace como un poco más de 8 años fue cuando dije, no, ya tenemos que trabajarlo.
Y ahí fue donde empezamos a trabajarlo y desde entonces no hemos parado con esto. Claro, hemos tenido altibajos, pero eso es parte del proceso de la vida. Y pues bueno, aquí estamos. Entonces, desde esa etapa fue cuando ya hay que darle un poco más de lleno. Y ahorita, como decía, ya no podemos parar. Ya no podemos parar con todo lo que hemos hecho y todavía lo que tenemos por hacer. La charla, llegué un poquito tarde en el momento, pero se me hizo bastante interesante como el asunto de querer rescatar la lengua, ¿no? No promocionarla, rescatar, porque se pierde una lengua, se pierde un conocimiento, se pierde una cosmovisión, se pierde pues años y años de conocimientos de una cultura. Y en específico me gustaría preguntarte si tú crees que el rescate de esta lengua pueda estar, bueno, se sabe que la lucha en lo individual y en lo colectivo pues es lo que suma, ¿no? Pero si esto no está acompañado de una reforma educativa, por una política pública o algo, pues realmente el intento no se rescata a nivel nacional, no hay como un rescate general de esta lengua. ¿Crees que es importante esta, digamos, esta enseñanza en la educación base, en la educación primaria? Porque los lingüistas ya lo tienen en la universidad, ya tenemos como un contexto diferente lo que es una lengua en su momento, porque en primaria la escuela pues nos enseñan que es un dialecto, ¿no? Y nos damos cuenta que en la realidad es una lengua. Un dialecto es algo que está impuesto por los españoles, por la colonia. No, es una lengua, es un conocimiento, es un saber, es un universo. Entonces yo creo que desde ahí también hay que meterle algo de presión a la educación para que se rescate y se pueda generar pues este acervo que a fin de cuentas documenta todo este trabajo que tú estás realizando. Me llamó mucho la atención lo que comentaste de que querías trabajarlo con las reglas de la... ¿Cómo comentaste? De la gramática. Y te diste cuenta que no hay reglas de la gramática porque esas vienen desde la colonia. Vienen de la Real Academia, que no para nada nos rige cómo hablamos, ¿no? Entonces esa parte me gustó mucho de tu charla, de tu presentación. Y pues la pregunta, reformularla nada más para asentar ya mi intervención es: ¿crees que la educación a nivel nacional sea una buena cápsula de ayuda? La respuesta es sí, definitivamente. Incluso es lo que estamos haciendo ahorita, buscando la oportunidad de cómo hacer esto de una manera más oficial, por decirlo así, en donde es lo que decía, por ejemplo, en Europa tú puedes ir y puedes ser residente ahí en algún país. Lo único que te piden es aprender la lengua. ¿Por qué? Porque quieren que se preserve la lengua. Entonces, hasta cierto punto, aquí también pudiera pasar eso, pero claro, no va a ser de la noche a la mañana. Pero estamos en eso, para poder trabajarlo y de cierta forma que se utilice, que se pueda, pues obviamente es lo que decimos, es que estamos en un mundo capitalista y pues realmente es algo muy complicado. Pero al final hay muchas personas que sí están buscando esto y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Entonces, a pesar de que en algunas partes nos han cerrado las puertas, en otros no los abren. Y de uno u otro modo, yo creo que vamos a tener que hacer esto posible y vamos a poder y tenemos que hacer eso para que más gente lo pueda tener al alcance, porque si no, va a pasar lo que estamos comentando, ¿no? Y en esa parte es como irónico, ¿no? Ahora sí, y querer rescatar las lenguas, ¿no? No solamente de forma tradicional, como dices tú, con prácticas, o bueno, más bien con cursos, ¿no? Sino pues ahora sí transmitirlo a través de un libro, y no solamente eso, sino también toda la cultura, ¿no? Mi pregunta aquí es, ¿hasta dónde es tu ambición de llegar? Y me refiero hasta ir con la UNESCO para presentar este libro, o llevarlo y ser el primer ejemplo a nivel nacional y que se haga un libro por cada lengua indígena, rescatando ahora sí toda nuestra cultura. Y ahora sí, como decía, pues ahora sí el Señor, pues prácticamente ahora sí sentirnos orgullosos de dónde venimos y que somos y cómo hemos cambiado a través del tiempo, pero que tenemos
que rescatarlo, ¿no? Y pues ahora sí ser ejemplo, no solamente a nivel nacional, sino para el mundo, de que lo que nos hace únicos es nuestra cultura. Muy bien. La ambición es muy grande. Y de hecho, cuando empezamos a trabajar esto es como de, tenemos que llevarlo a nivel global. Que más gente se entere de esto. Y que se den cuenta de que sí es posible estructurar una lengua a pesar de que no tenemos nada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Depende de que nos abran o no las puertas a nivel global. Por ejemplo, el de la ONU. Porque ya he estado hay como pequeños grupos a nivel nacional sobre la ONU. Y una vez, no quisiera decir esto, pero es necesario, tuve la fortuna de trabajar con ellos, pero realmente nada más querían utilizar la lengua. De hecho, me querían para una competencia. Y era como de, no, yo no participo. Mi lengua no lo utilizo para eso, porque es algo más. Entonces, sí queremos llegar a nivel global. De hecho, Colectivo Modi iniciamos primero trabajando con nuestra propia lengua materna, ñoño, y ahorita ya nos hemos extendido con otras lenguas originarias a nivel nacional. Y estamos haciéndolo también a nivel global. ¿Por qué? Porque ya con esta estructura que tenemos, con este conocimiento, estamos seguros que podemos ayudar a más personas que hagan lo mismo. Entonces, eso es lo que queremos. Porque estructurar una lengua y decir que esa es la base de todos, no es cierto. Cada lengua, cada variante, por ejemplo, la variante de Amialco y la de Tolimán son diferentes hasta cierto punto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando ahorita. Estamos buscando nativos de las diferentes lenguas para que ellos empiecen a trabajar en la preservación de su propia lengua. Porque luego a veces nos han hablado y nos dicen, oye, ayúdanos acá, ya tenemos 5 personas que nada más hablan la lengua y son personas adultas. Si todavía no termino con la mía, no puedo ir con la tuya. Pero lo que sí podemos hacer es pasarte este conocimiento y que tú empieces a trabajar con tu propia lengua. ¿Es necesario ser nativo para hacer esto? No, no es necesario. ¿Es necesario hablarlo? No, porque ya tenemos una base. Lo más importante es ahora empezar a trabajarlo. Y por eso decía, este libro puede ayudar a más personas que puedan hacer también ese mismo trabajo con su propia lengua. Pero lo más importante es la disposición de decir, lo voy a hacer. Y muchas veces siempre es lo que pasa. Ay, es que ahora sí estoy motivado, vamos a trabajar la lengua, vamos a hacer grupos de trabajo. Pero después de 2 semanas ya nos apagamos. Y es como de, ya necesitamos otra charla. No. Lo que tenemos que hacer es eso, tener la disciplina y decir, ok, vamos a trabajar en esto y vamos a hacerlo. ¿Vamos a tener trabas? Sí vamos a tener, pero vamos a buscar la forma de cómo sobrepasarlos. Entonces, eso es lo más importante. Muy bien. Algo de lo que a mí pues realmente me llena de todo esto, de poder compartirlo, es que a veces me ha tocado personas es que sí, hay personas que sí están interesadas y que dicen, es que yo sí quiero aprender, y tener ese conocimiento a mí es algo, no sé, muy grato, no sé, me hace sentir muy feliz, y era lo que les decía al principio. Cuando a mí me preguntan de eso es como de, qué bonito, voy a hablar mi lengua. Pero siempre inician como de, a mí enséñame unas groserías. Siempre inician con eso. Y luego eso es algo, hasta incluso hablar una lengua nativa, hasta puedes tener más privacidad hasta cierto punto. Obviamente no quiero decir de que ya porque tengo más privacidad voy a hablar mal de los demás, no, claro que no. Sino que simplemente quieres tener un poco más de privacidad, hablas en tu lengua y pues nadie te entiende, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, y lo que les decía es de, las personas siempre dicen, no, a mí enséñame algo de grosería. Y ya al final yo les digo y pues no van a entender y ya les digo otra cosa. Y esa es una forma también de cómo motivarlos, ¿no?
Porque sí, gente sí me pregunta eso y ya es como de, ay, porque algo muy importante es que cuando yo digo una grosería en mi lengua, lo siento, me duele. Pero cuando lo hablo en otra lengua, no siento nada. ¿Por qué? No lo sé. Pero, y esa es la parte que a mí me emociona. Entonces, Rigo, muchas felicidades, Rigo, me queda sorprendido por lo que estoy escuchando, de verdad. Yo soy de Tolima, soy de donde es Rigoberto, y quiero decir lo siguiente. Fíjense que Tolima tiene varias zonas indígenas. Yo pertenezco a una zona indígena donde no se habla de casi perdió ahí. Yo soy de San Miguel y desde la zona de ya se perdió. Mis abuelos hablaban otomí, mis papás lo entienden y yo ya no entiendo nada. Y seguramente mis hijos ni siquiera se van a enterar de que existió una lengua otomí. Cuando yo me entrevisté con él, me sorprendió la magnitud del alcance que hizo. O sea, me quedé como si yo fuera un bicho a la hora. Porque él lo hace por convicción. Muchos hacemos muchas cosas por dinero u otra cosa, y él por convicción lo está haciendo. Me llama la atención la pregunta que dice aquí, que dice, oye, ¿cómo vas a lograr de que vayas a que esto se haga algo que tú quieres hacerlo? Ese es un trabajo que yo creo que a Rigo le está faltando, porque no está enfocado en esa parte, se enfocó en esa parte, pero también viene esa segunda parte, Rigo. O sea, esa parte la tienes, o sea, no la tienes, la tenemos como sociedad a ayudarte en esa parte, porque nosotros no somos expertos en eso, pero sí podemos hacer nuestro granito de arena. Yo también soy ingeniero civil y yo compartí cuarto, habitación, con una persona de la zona indígena, Abraham. Yo vivía hasta más tiempo con él que hasta con mi esposa. Pero fíjense algo, es bien caro ser indígena, porque eres discriminado. Desde ahí, ser indígena es carísimo, porque mi hermana también es arquitecta y ella ganó un premio a nivel de toda Sudamérica y lo invirtió en la zona indígena, y ella desafortunadamente sí se desanimó y no siguió. Ella se encargaba, ella quería que los tejidos de la randa se hiciera algo productivo para la gente de la zona indígena. ¿Y por qué les digo que sale caro? Porque una blusa de la zona indígena te lleva semanas en hacerla y la vendes en 1,500 pesos. Mejor te vas a trabajar 2 semanas y sacas hasta 4,000. Por eso les digo que sale carísimo ser indígena, porque no lo valoran. Y muchos dicen, oye, si sale carísimo ser indígena, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué tengo la necesidad de yo cargar con algo que nos toca a todos? Dicen, oye, yo no voy a estar, porque tú lo sabes hacer, entonces te toca ser indígena, y te toca hacer la randa, y te toca hablarlo. A mí me tocó, desde la prepa yo conviví con muchas personas que hablaban otomí, y nos burlábamos, porque tampoco voy a decir que no. A ver esto, a ver aquello. Y desde ahí ellos dicen, no, pues yo mejor no hablo, para que no descubran que soy así y que hablo así. Con mi amigo que hablaba aquí en la universidad también, lo mismo le pasaba. Y yo le decía, oye, si él habla otomí. Fíjese que ella como que ya me quedó un poquito más ladrillo. Y se burlaban de él y yo trataba de defenderlo. O sea, luego ya no le preguntan, porque si él se achicaba, le decían, oye, las groserías, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice aquello? Entonces, Rigo, tratando de aportar poquito a la pregunta, fíjate que la gente hace 2 cosas en la vida, por convicción y por dinero. Porque tenemos que sobrevivir, tenemos que comer, tenemos hijos que mantener, familia que mantener. Dijiste algo también que lo tienes claro, estás haciendo un trabajo que le debería hacer al gobierno, pero no lo va a hacer porque no jala votos, porque no es popular. Ahorita estuviera lleno si jalara votos, ¿sí? Aquí estuvieran los políticos, senadores y demás, pero para las fotos sí.
pues regrésaselas, digo, así, te lo digo, así como son los políticos, regrésaselas, porque es su obligación. No les estás pidiendo nada que les toca hacer. Escucha algo que dijiste bien claro. Todos ponen pretextos de por qué la lengua no se da en las clases, porque no hay material. Aquí está el material. ¿Cuál es tu problema? Aquí está el material. Entonces, yo sí te digo, Rigo, que toques puertas así, sin pena. Ya hemos hablado de esta parte, sin colores. O sea, con tu convicción siempre toca puertas y haz que hagan su trabajo. Haz que hagan su trabajo y voltea a ver a la sociedad. Como te dije hace rato, estamos los que somos y somos los que estamos, pero son suficientes. No estás loco. Y aparte, si los tuvieras, los locos hacen el mundo. Yo te reitero mi apoyo desde donde me toque ser rico, desde donde me toque, porque ya fracasé en ayudar a mi hermana en su momento, porque no tenía yo las posibilidades. Pero no descarto también que ese proyecto de mi hermana llegue adelante todavía. Y no por ella, por la gente que ella veía. Porque yo veía cuando decía, oye, es que la gente mira para vender una blusa. Ella que decía, si la vendemos en Tolima, no le dan el valor a que la vendas en Europa. Pero para Europa tienes que tener estándares de calidad. Entonces, sí hace falta varios conocimientos. Yo de verdad que no tengo que preguntarte algo porque de verdad que ni siquiera yo lo sé. Pero si esto te aporta, adelante. No dejes de tocar puertas. Ahí está el material. Ahora, a mí se me ocurre algo. Te dije por convicción o por dinero. Ojalá y esto algún político me llegara. ¿Quieres un programa social? Sí, nada más que eres de Tolima, tienes que tener estas palabras, tantas palabras tienes que saber decir, tantas. Pues quieres el recurso, pues ahí está. Y así, solo así digo, solo de esa manera, porque solamente de 33,000 que somos de Tolima, solamente así a ti se te ocurrió, de 33,000. No va a haber otro como tú. Entonces, muchas gracias. Yo sí quisiera pues un aplauso porque de verdad yo al lado de él, muchas gracias.